bendiga, hermanos, varones, esforzados, valientes, amados, hermanas, Dios les bendiga. Es una bendición, la verdad, estar otra vez, nuevamente, por medio de este video, compartiendo la palabra. Yo sé que esta tarde va a ser de mucha bendición. Y la enseñanza es el viernes de la pasión. Yo sé que cuando terminemos esta enseñanza, tú vas a aprender aún más de lo que ya sabes. Porque yo sé que muchos de ustedes saben mucho, pero yo quiero que aprendas más de lo que ya sabes. Y vamos a continuar la enseñanza viendo desde la perspectiva. Mira, esto es algo interesante. Viendo desde la perspectiva de cómo, ¿por qué las palabras de la cruz? Yo siempre oigo la enseñanza y como que siento como que nos faltó algo, nos falta el éxtasis de la cruz cuando el Señor estuvo clamando con todos sus sentidos todavía conscientes, a tal manera de que fue la enseñanza más grandiosa, la de la cruz, porque ahí demostró quién era Él, comprobó que verdaderamente era el Mesías, comprobó verdaderamente que la cruz fue su pasión, la pasión de la cruz, cuando Él decidió venir a este mundo y entregar su vida por nosotros. Yo sé que religiosamente ahorita el mundo es Viernes Santo y la gente no come carne y no se peinan, no se bañan, y otros al revés, se van a bailar, se van a fiesta, toman, se emborrachan, hacen desastre, otros se matan borrachos, otros se ahogan en la playa y todo una confusión tremenda por esta fecha tan especial. Pero yo quiero que por medio de esta enseñanza tú y yo aprendamos la pasión del Señor. ¿Y por qué se llama Viernes Santo? Mira, quiero leer la palabra de Dios porque el tiempo ya sabes que es media hora y yo quiero aprovechar. Lucas 23, 44 al 46. Dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero hacer una pequeña oración y después de hacer esta oración vamos a entrar al tema. Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de ir a tu palabra y presentar este hermosísimo mensaje, Señor. El mensaje de la pasión de la cruz. Yo sé, Señor, que fue un momento muy crítico para ti como humano en esta tierra, pero yo sé que fue el triunfo más grande que obtuviste en esta tierra. Vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer al diablo, vencer a los religiosos y todo. Por eso, Señor, te honramos. Gracias te damos. Ahora ábrenos el entendimiento y permítenos, Señor, que cada uno de los que te escuchen y me escuchen esta tarde, Señor, sea bendecida sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, quiero ir poco a poco porque hoy quiero hablar las dos últimas palabras que él dijo. Una se encuentra en Juan 19:30, que dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Y el pasaje que acabo de leer en Lucas 23, 44 y 46. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Todo esto viene como consecuencia a lo que había vivido, había experimentado. Jesús había pasado una noche terrible. Ayer yo me quedé en la enseñanza ahí en el templo, en la casa del gran rey, en artesanal. Estuve comentando sobre hasta el momento en que él es entregado y traicionado por Judas, y cómo es apresado, y cómo Pedro saca la espada y le mocha la oreja al discípulo del sumo sacerdote. Ahí fue donde paramos ayer, ya que fue una enseñanza tremenda, una enseñanza muy maravillosa. Si no la has visto, te recomiendo que veas al grupo de Ayo Artesanal
y la puedas escuchar, porque fue una enseñanza excelente. Cuando sucede esto, empieza el calvario de Jesús. En Lucas, en Mateo, perdón, 26:57. Quiero leer este pasaje ya que es largo y dice: y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra Jesús, con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mira, aquí hay una enseñanza bien larga y bien tremenda, y voy a hacer algo para ustedes, para todos los alfas. Esta enseñanza la voy a extender. Voy a empezar acabando la carta de Efesios. Voy a comenzar esta serie los jueves, donde yo voy a hablar sobre toda la semana de pasión, punto por punto, porque me doy cuenta de que es una enseñanza que merece nuestro tiempo y merece que le echemos muchas ganas a este aprendizaje. Cuando la palabra dice que cuando le prendieron, Jesús fue llevado al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mira, aquí quiero que mires algo. Lo llevaron con el sumo sacerdote Caifás. Este no era la primera aparición de Jesús frente a un juez o un oficial en la noche de su traición. En la noche de su crucifixión, Jesús en realidad estuvo juicio varias veces. Aquí hubo muchas irregularidades. En Juan 18, 12, 14 y Juan 18, 19, 20 dice que fue guiado a la casa de Anás. Mira esto, y te voy a explicar por qué. Anás era el suegro de Caifás. Él ya no era sumo sacerdote. El que gobernaba como sacerdote en ese tiempo era Caifás. Y en la casa de Anás se le hizo un juicio que no le correspondía a Anás. Y mira, había muchas cosas de que yo quiero que miren esto. En Lucas 22, 66, 71 dice: después del amanecer se volvieron a reunir otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué 2 veces? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué 4 veces? ¿Por qué venían unos y otros y otros? En la casa de Anás hubo falsos testimonios, y en el Sanedrín hubo falsos testimonios. Ellos se contradecían, decían una cosa, decían otra, y se estaban contradiciendo el uno al otro. Por eso es que lo que ellos habían afirmado no servía de nada en el juicio de Anás, porque Anás no tenía jurisdicción para nada en este tiempo. Tenía que ser Caifás. Lo que Anás quiso hacer es sacar información y encontrar testigos que acusaran a Jesús para que Jesús fuera enjuiciado directamente por el Sanedrín. Pero como no lo logró, hizo muchos errores. Aparte de eso, acuérdate que Jesús es enviado a Pilato, y luego es enviado a Herodes, y luego es enviado otra vez a Pilato. Y suceden cosas increíbles que yo te quiero narrar
poco a poquito. Este juicio nocturno era ilegal según las leyes y reglas de la regularización del Sanedrín. Dicen los historiadores. Según la ley judía, todos los juicios criminales deberían empezar y terminar durante el día. Por lo tanto, a pesar de que la decisión de condenar a Jesús ya se había tomado, porque ellos ya lo habían tomado con Anás, llevaron a cabo un segundo juicio durante el día. Esto se encuentra en Lucas 22, 66, 71. Porque sabían que el primer juicio era pura hipocresía. El verdadero juicio no tenía validez con el que habían hecho por la noche. Razones por las que no se podía tener juicio por la noche. Mira, te las voy a dar. Esto solo fue un juicio de muchas irregularidades. Porque el juicio contra Jesús debería de ser con todo el concilio del Sanedrín. La ley judía o la cábala judía o las leyes de los ancianos decía que nadie podía ser condenado por alguien que no fuera el sumo sacerdote, y Anás no era sumo sacerdote. Y segundo, no podían ser enjuiciados por causa de que estaban en la Pascua. No podía haber ley el día ni juicio el día de la Pascua. Esto es algo que ellos contradijeron y hicieron lo contrario. Según la ley judía, solo una exoneración podía ser emitida durante el día del juicio. Los veredictos culpables que tenían por la noche no servían para nada. Era todo falsedad. Según la ley judía, toda evidencia tenía que ser presentada durante y con varios testigos que pudieran confirmar que verdaderamente era real lo que se decía. Entonces los testigos por la noche fueron falsos testigos. En pocas palabras, te lo voy a decir esto. Jesús pudo ver deshecho si sus seguidores hubieran dicho, es ilegal, violaron todas las leyes, y hubiera habido un pequeño grupo de sus discípulos que hubieran presentado una apelación ante el concilio del Sanedrín y hubieran dicho que Jesús había sido enjuiciado por la noche con Anás, automáticamente el juicio se hubiera terminado. Pero como todo fue una trama y una mentira, estas reglas fueron corrompidas porque el concilio quería buscar testimonios. En pocas palabras, anduvieron comprando testimonios por la noche para que en el día del juicio, al día siguiente, al amanecer, Jesús fuera condenado a esto. Mira, quiero leer Mateo 26, 62 a 64. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada, ¿qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. El problema más grave que tuvo Caifás fue el silencio de Jesús. Como Jesús no se decía nada a su favor ni nada en su contra, entonces lo que sucedía en este momento es que cayó en la locura del juicio a Caifás y hace un conjuro. Y no estaba permitido, mira lo que te voy a decir, no estaba permitido que delante del Sanedrín el sumo sacerdote hiciera conjuros delante de Dios, porque era irreverente, era irrelevante. Entonces aquí vemos irregularidades terribles en el juicio de Jesús. Y él lo que quería hacer a Caifás era presionar. Él le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pocas palabras, no le correspondía a él hacer eso. Eso le correspondía al Sanedrín, hacer cosas. Pero aquí es donde viene la respuesta de Jesús a él, al sumo sacerdote, y declara quién es. Declara que él es el Hijo de Dios. Y el sumo sacerdote hace una panchota, 26, 65 a 68 en Mateo, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y dieron puñetazos y otros le abofeteaban y diciendo, profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó? Mira, esto tampoco estaba permitido.
Ellos quebrantaron todas las reglas y Jesús ya se los había dicho cuando les llamó sepulcros blanqueados, cuando les llamó hipócritas, cuando les llamó falsos, cuando les dijo que cuelan el mosquito y tragan el camello, cuando el juicio que el Señor sabía, porque Él conocía, yo se los dije en la enseñanza de la otra vez, el Señor ya conocía lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribirían, y por eso Él les llamaba por su nombre a ellos. Los puñetazos no les correspondía. Mira, el por qué ellos hicieron esto. Spurgeon dijo que el Sanedrín escupió el rostro de Jesús para negar su deidad. Y luego dice, el Sanedrín escupió su rostro para rechazar su evangelio que él presentaba. A Jesús le escupieron el rostro para preferir su propia justicia legal de los judíos, y aparte escupieron su rostro para darle la espalda a Jesús como Mesías. Este fue el propósito por el cual lo hicieron ellos, para que el pueblo denotara que él supuestamente no era el Hijo de Dios. Esto fue algo terrible, terrible. Terrible. Y se acuerdan que yo les había dicho ayer en la enseñanza que Jesús sabía muy bien lo que estaba confrontando. Por eso cuando él dice la quinta palabra, él dice, tengo sed, para que se cumpliese lo que ya había sucedido, que él ya había terminado su trabajo. Ahora mira, déjame leer Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé de lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por aún de una manera de hablar le descubrieron, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó la palabra de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Aquí, este es un evento que sucede mientras estaba el juicio por la noche, un juicio ridículo y tonto. Pedro cumplía la profecía que Jesús había dado cuando le dijo el Señor, hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y mira esto es interesante, porque Pedro había hecho alarde en palabras diciendo, yo, aunque suceda lo que suceda, yo no voy a traicionarte, yo voy a estar contigo y te voy a seguir a la muerte. Y encontramos que en cuanto lo confrontan, comete muchos errores terribles. Y no voy a hablar de los errores de Pedro porque ya lo haré en un sermón para la iglesia. Lo único es que vemos que Pedro, después que reconoce que se equivocó, sale y llora amargamente. Amargamente llora por haberle fallado al Señor. Y lo he comentado muchas veces en la iglesia. Mira, quiero ir más adelante. Judas, ¿qué pasó con Judas? En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 3 al 10, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar y comprar con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual que el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomará las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Esto tenía que suceder, porque ya estaba escrito. Mira, aunque la escritura dice que fue Jeremías que lo dijo, el que lo escribió fue Zacarías. Esto es algo interesante que descubrí cuando yo estaba estudiando eso.
porque el que da esa declaración es Jeremías, pero Zacarías es el que registra esa información, esa profecía que se cumplió. Ahora, tenía que cumplirse de tal manera que tenían que comprar un campo con ese dinero porque era profético, y los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y sus seguidores lo hicieron para que se cumpliera. Ahora, en Juan 17:2 dice que Judas, hay una palabra que yo descubrí aquí que dice arrepentido. Y la mayoría de comentaristas dicen que es una mala traducción, porque dice, algunas traducciones dice, y Judas lleva acusado por el remordimiento. Fíjate, ahí me llamó la atención eso, que Judas tuvo remordimiento de conciencia y se sintió mal y fue y regresó el dinero porque sabía que se había equivocado. Nosotros tenemos que entender, esta profecía se encuentra en Zacarías 11, de 11, 12 y 13, para los que les gusta apuntar y quieren investigarla. Y viene después de este juicio y la condenación, lo llevan ante Pilato. Esto está en Mateo 27, 11, 14, y lo voy a leer. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando lo llevan ante Pilato, Pilato quiere saber de qué se trata, lo investiga, le pregunta. Los fariseos y los religiosos lo estaban acusando, el sacerdote lo acusaba, y Jesús, como dice la profecía de Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero. Hay otra versión que dice como cordero mudo fue llevado al matadero. Quiere decir que él guardó silencio, no expresó absolutamente nada, porque él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero que estaba siendo ofrecido en holocausto. Mira, esto es interesante. Cuando Jesús estaba de pie delante del gobernador, no dijo nada. Él pudo haberse defendido. Mira, te voy a preguntar algo y contéstate tú. ¿Tú crees que él no tenía la sabiduría suficiente para decirle al gobernador la verdad y a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida convencer al gobernador, a Pilato, y que Pilato lo dejara suelto? Por eso es que él guardó silencio, porque él sabía que había llegado la hora de su muerte. Por lo tanto, aparece el silencio del Señor Jesús para que se cumpliera lo escrito. La primera comparecencia está descrita en Lucas 23 del 1 al 6. Esperando evitar hacer un juicio sobre Jesús, Pilato lo envía a Herodes, el subgobernador de Galilea. Esto está en Lucas 23 del 6 al 12. Jesús se negó a decir algo, así que regresó a Pilato, como se describe aquí en Mateo. No voy a hablar sobre cuando es llevado con Herodes, porque ya el tiempo se me va a acabar. Solamente quiero decirte, es llevado y él le pone una túnica de rey, se burla y le dice, si tú no me vas a hacer milagros, le pide un milagro, le exige un milagro, y Jesús dice, callado, se queda y no hace nada. Entonces, como no encuentra diversión y nada, lo regresa a Pilato. Entonces sucede algo interesante. Mira esta historia. Mateo 27, 15, 18. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltaba al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia lo habían entregado. Para el juicio de Pilato, después de que regresa de Herodes, Pilato dice, esto es pura hipocresía, esto nomás es envidia. Ellos lo están enjuiciando por envidia, le tienen envidia, y él llega a la posición. Pero como la tradición decía que tenían que liberar a alguien, les pregunta y les dice, ¿quién quieren? Y ellos escogen a Barrabás. Mira, Mateo 27, 19 al 20.
Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La mujer en la noche tuvo sueños, porque acuérdate que todos ellos conocían y la mayoría eran medio prosélitos al judaísmo. Por eso es que Pilato estaba ahí, porque tenía mucho conocimiento del judaísmo. Entonces la mujer llega y le dice: mira, no hagas nada, este hombre es inocente. Y por eso Pilato quiere quedar bien con el pueblo, por sabiendo la envidia de los religiosos, y les dice: ¿a quién quieren que nos suelte? Pero los religiosos, como eran astutos y estaban siendo guiados por Satanás, le convencieron al pueblo que gritara: a Barrabás, a Barrabás. Y cuando él les pregunta: ¿y qué hago con el nazareno? Ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. Y aquí es donde viene lo que yo prediqué el domingo, cuando dije que era en la etapa de la hipocresía de la Pascua. Fue la semana más hipócrita de parte de los judíos, donde comenzó su juicio y donde el castigo vendría sobre sus cabezas, donde ellos hacen lo que quieren y su fin es terrible. Mira, quiero leer Mateo 27, 21, 23. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dieron voces diciendo: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Otra versión dice: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es pensar la hipocresía. Híjole, yo recuerdo que hace unos años atrás yo hice una prédica sobre la hipocresía. Todo el daño y todo lo que hace la hipocresía religiosa. Y cómo hoy en nuestros días estamos infectados de ese tipo de hipocresía. Gente que no ama a Dios, que nomás aman, gente que ama más el local, el templo, el nombre, su denominación, aman más al pastor que a Dios, aman más la música que a Dios, aman más todo, pero a Dios lo tienen botado, la hipocresía religiosa. Pero bueno, no voy a hablar sobre eso mucho. Quiero leer Mateo 27, 24, 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ellos aquí declaran con su boca maldición, que hasta el día de hoy ellos están pagando el precio de la maldición. Si tú ves la historia, han sido sacrificados, han sido muertos, han sido perseguidos, han sido erradicados de su país. Terrible, 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 porque ellos mismos dijeron: Pilato fácil se lavó las manos y dijo: yo ya no tengo nada que ver, es problema de ustedes. Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado, Jesús lo entregó para ser crucificado. El trabajo de Pilato terminó, se los entrega, ellos van y lo llevan a la cruz. Mira, ahora, Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña, le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se lo llevaron para ser crucificado. Terrible, terrible. Ahorita van a entender por qué la palabra de la cruz. ¿Por qué dijo consumado es? ¿Por qué dijo yo ya lo logré? Y ahí en el transcurso de la peregrinación, y me voy a brincar todo eso, camino al Gólgota, sucede algo interesante. Cuando salía, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Aquí es donde te dije ayer que él no quiso probar el vinagre porque era como un tipo de anestesia, y él siguió camino del Gólgota. Ahí es donde la canción que el otro día puse, saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. Y esa canción se la recomiendo para que la escuchen. Quiero terminar con esto, respondiendo entre sí sus vestidos echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentando le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza escrita: este es el Rey de los judíos. Cada día he presentado una de las palabras. Quiero presentar rápido las últimas dos palabras. Cuando pasó todo el espectáculo, todo el show, Jesús dijo estas palabras. Dice: entonces Jesús, cuando hubo terminado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando su cabeza, entregó su vida a la muerte. Qué interesante, él ya había vivido todo, y te lo dije ayer cuando él toma el vinagre, él sabía que se había logrado, él sabía que ya estaba a punto de vencer al diablo, él ya había cargado el pecado del mundo, porque la Biblia dice que desde la hora 9 hasta la hora 12 hubo tinieblas, desde la hora sexta hubo tinieblas, desde la hora sexta, y vemos que Jesús ya había cargado su pecado, el mío, el tuyo y el de todo el mundo. Y vemos cómo Jesús ya había cumplido todas las profecías, para que me entiendan. Todas las profecías se habían cumplido en él. Ya no había nada más, La última era: tengo sed, para que se cumpliese la escritura. Y entonces Jesús declaró la palabra más grande y más tremenda cuando dijo en Lucas 23, 44 y 46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Él ya dijo: ya lo logré, ya vencí, ya gané, ya está todo hecho, ya no hay nada, Padre. El sufrimiento que había tenido en la noche del Getsemaní ya lo había pasado. Aquello que el Señor Jesús había dicho: no quiero que pase de mí esta copa, Señor, pero si tú quieres, ya lo había superado. Él sintió que cuando él estaba muriendo, él estaba superando todos los retos. En pocas palabras, todos los retos para la salvación tuya y mía se habían logrado en la cruz. No había más, solamente lo único que faltaba es que tú y yo nos arrepintamos. Falta que el mundo que no le conoce le reconozca, lo acepte, y se cumple lo que él dijo: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que si tú no le conoces, si tú no sabes quién es Él, esta tarde yo te lo he presentado, el sacrificio. Ahora lo necesitas conocer como el Señor de tu vida, entregarle tu vida y decirle: Señor, toma mi vida, y arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de toda la maldad, y ir a la cruz y dejar que su sangre preciosa te limpie. Mira lo que acabo de decir. Ve a la cruz de Cristo. Entrega tu vida al Señor, ofrécele tu corazón, y deja que el Señor Jesús te limpie, deja que el Señor Jesús te haga una nueva persona, y se cumpla en ti cuando el Señor dijo: mas a todos los que le recibieron. Te invito a que le recibas esta tarde, o esta mañana, o esta noche, cuando tú me escuches, cuando tú veas este video, tú le recibas como tu Salvador personal. Que el Señor venga y lave tu corazón, lave tus pensamientos y limpie tu vida. Y tú le pidas al Señor que registre tu nombre en el libro de la vida, para que el día que vayas delante de su presencia, Él te reconozca, porque tu nombre va a estar escrito en el libro de los que son salvos. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre, muchas gracias por esta enseñanza, gracias por este momento. Gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de poder
contemplar esa cruz y ver tu salvación, Señor. Te pido que si esta tarde alguien no te conoce, o a la hora que vean este video, Señor, no te conocen, te pido que les des la oportunidad de ser salvos. Sálvalos, Señor. Sálvalos de sus pecados. Límpialos de su maldad. Dales una nueva oportunidad a través del preciosa salvación y a través de la sangre del Cordero que ya fue derramada hace más de 2000 años para limpiar nuestros pecados. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien te recibe, apunta su nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, háznoslo saber. Y háznoslo de alguna manera por un texto, por una nota, un comentario. Y dinos qué piensas. Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros. Somos el ministerio, el Alfa y el Omega, Ayo Artesanal. Es la ubicación donde nosotros estamos. Estamos en la colonia Artesanal, a un lado de Loma Abajo de Loma Bonita, en medio de entre Palmeras y Loma Bonita, en el Cañón Azteca. Entras al Cañón Artesanal. Si te gustaría tener comunión con nosotros, conocernos, te invito a que estés con nosotros los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Y comunícate con nosotros. Nosotros queremos ser parte de ti. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, si ocupas ministración, si ocupas ayuda, nosotros estamos en la mejor disposición. Si eres nuevo en Tijuana, acabas de llegar y buscas una iglesia, nosotros estamos ahí para servirte y para que seas bienvenido en la casa del gran rey, el Alfa y el Omega Artesanal. Así es que soy el pastor Alfredo Gómez. Dios les bendiga, les amo, les amo, iglesia, en el nombre de Jesús. Bendiciones.